Oliva está al teléfono ya para conversar con nosotros, hablar de la Cumbre de las Américas, de las relaciones exteriores de nuestro país, de las propuestas, de los desafíos del gobierno del presidente Gabriel Boric, la canciller Antonia Urrejola. La canciller, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mauricio. Gracias, ministra, por acompañarnos. Vamos a hablar de todo eso que decía Paula, pero quería partir preguntándole por una situación de contingencia. Hoy, tal vez la chilena, ¿no? Con un cargo de mayor relevancia en el concierto de las relaciones internacionales, anuncia que no se va a repostular al cargo. Usted, que fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ministra, ¿cómo ve esta decisión que toma la expresidenta Michelle Bachelet? Bueno, es una decisión que me parece que es personal, sin lugar a dudas, y yo creo que es un cargo muy desgastante, muy difícil, y por lo que vi de las declaraciones de la presidenta, ella quiere estar con su familia, quiere estar en su país. Me parece una decisión personal y no es la primera vez. Muchas veces en estos cargos la gente no va a la reelección, es parte del tema, pero no lo veo con ningún dramatismo y creo que es simplemente una decisión personal. Perdón, en algún momento ya incluso algunos círculos la mencionaron como una reemplazante de Antonio Guterres en la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Usted la veía también con esa posibilidad? O sea, creo que la expresidenta tiene todas las características para poder ser secretaria general de Naciones Unidas, lo que no sé si ella quiere. Canciller, para una última sobre este tema, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, decía hoy y ponía en duda la explicación del regreso de la expresidenta Bachelet a Chile y decía textual: quizás no tuvo la capacidad de entender la importancia que tiene la defensa de la democracia y los derechos humanos. Como canciller de Chile, ¿qué le parece una declaración como esa? La verdad es que yo estoy completamente en desacuerdo con esa declaración del senador. Yo, obviamente, además por mi cargo anterior en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, he seguido muy de cerca la labor que ha hecho la expresidenta como alta comisionada de Derechos Humanos en todo el mundo y particularmente en América Latina, que creo que ella ha hecho una estupenda labor. Es un trabajo muy difícil. Es un trabajo muy difícil porque hay que saber cuándo denunciar y cuándo tender puentes con los gobiernos. Hay mucho en este trabajo que tiene que ver con conversaciones diplomáticas que el público no se entera y que a veces sí permite, por ejemplo, la liberación de presos, etcétera. No estoy en absoluto en acuerdo, al contrario. Creo que ella ha hecho una gran labor manteniendo un equilibrio en un cargo que es muy complejo. Ministra, hablemos de la Cumbre de las Américas, de la reunión y de la gira, en definitiva, a Canadá y Estados Unidos que realizó con su compañía, ¿no?, el presidente Gabriel Boric la semana pasada. Se ha hablado mucho al respecto, se ha escrito mucho al respecto. En términos generales, usted ya la ha valorado como una gira con resultados positivos. ¿Qué diría usted que fue el punto cúlmine, digamos, aquel momento que más marcó las diferentes reuniones, las diferentes actuaciones que tuvo el presidente Boric la semana pasada en América del Norte? Yo creo, bueno, son varios temas a destacar, pero si usted me hiciera elegir dos, yo elegiría la reunión del presidente Boric con distintos ejecutivos de empresas canadienses y empresas de Estados Unidos, donde él logró explicar los procesos de transformación que está teniendo Chile y generar certeza al respecto. Creo que su rol en esas reuniones ha sido fundamental. Y luego destacar el liderazgo del presidente en la Coalición de las Américas para la Protección de los Océanos, que va muy de la mano con lo que es la política exterior turquesa y también con la prioridad que se le ha dado a la lucha contra el cambio climático al interior del país por parte de la ministra de Medio Ambiente. Sin embargo, canciller, hay analistas, hay expertos en otros lugares del mundo que califican directamente la Cumbre de las Américas como un fracaso. Han dicho que se convocó a los pares de Latinoamérica, pero no se consiguieron medidas ni acuerdos sobre integración económica, por ejemplo, en el difícil momento que viven las economías latinoamericanas, fortalecimiento de la democracia, por otro lado, y que se queda con gusto a poco en el aspecto migratorio, porque ahí sí hubo una firma de un acuerdo, la firma de Los Ángeles, ¿no? ¿Qué dice a ustedes a quienes plantean ese diagnóstico de esta cumbre? Es decir, yo creo que estas cumbres siempre dejan sabor a poco, esa es una realidad, porque siempre son muchos los temas y son pocos días para poder discutir los temas, pero a mí me parece que el hecho que los presidentes de las Américas se reúnan en un espacio, estén en un espacio multilateral por una parte y en un espacio bilateral, creo que siempre se gana, independientemente de los resultados concretos. Hay un conjunto de documentos que fueron firmados en el marco de la cumbre,
algunos de ellos sobre plan de acción sobre salud y resiliencia en las Américas, otros sobre precisamente gobernabilidad democrática, sobre energía limpia. Creo que se pusieron un conjunto de temas. Me parece que el documento migratorio es un punto de partida que es fundamental. Creo que más allá de lo que uno pueda esperar, el hecho que 20 países de la región firmen un documento, una declaración migratoria que habla de la necesidad de que la región se coordine entre sí para responder a la crisis migratoria, de la necesidad de que los bancos multilaterales y los donantes hagan cooperación técnica y financiera en esta materia, ya me parece que es muy importante. Lógicamente hay que continuar trabajando. Nosotros desde Chile vamos a continuar trabajando. Yo tuve bilaterales con ACNUR y con la OIM para ver cómo podemos, a partir de esta declaración, trabajar en la política interna con el Ministerio del Interior, como también en la política exterior regional, porque para nosotros es un tema fundamental y creo que este es un punto de partida. Me parece que además, insisto, siempre es importante que los presidentes de la región tengan un espacio para juntarse. Obviamente hay muchos discursos, pero también hay muchas bilaterales que no aparecen en la prensa, donde se conversan de temas como los que usted ha planteado. Yo misma estuve en varias bilaterales, donde un tema fue el tema de la integración económica y cómo como región enfrentamos la crisis alimentaria por los efectos de la guerra, el tema de la inflación. Usted habrá escuchado, ¿cierto?, los anuncios que hizo el presidente Biden con el presidente Boric en materia de crear un grupo de trabajo para enfrentar el alza del costo de la vida, que tiene que ver con el tema de los combustibles, que tiene que ver con el tema de los cereales. Es decir, hay muchas declaraciones en este momento, pero yo estoy segura que muchas de esas declaraciones después van a llevar a políticas concretas y en eso estamos. De hecho, hoy día yo llegué y ya he tenido reunión con los equipos para ver cómo podemos empezar a implementar estas distintas declaraciones y además la coordinación mía, obviamente, con los ministerios sectoriales, que son los que tienen que realizar muchas de estas tareas. Canciller Antonio Urrejola, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué fue parte tan fundamental de la gira? De hecho, uno de los aspectos que usted releva de la Cumbre de las Américas y de esta gira en general por Norteamérica, que el presidente Gabriel Boric se reuniera con empresarios. ¿Por qué para Chile y para el gobierno era tan relevante eso en la agenda? Porque yo creo que ha habido mucho ruido durante la campaña y al iniciar el gobierno a propósito de las distintas transformaciones que quiere llevar el presidente Boric. Y ese ruido ha sido dirigido a señalar que con esto los inversionistas extranjeros se van a ir, que no van a haber más inversiones, y me parece que la oportunidad del presidente de estar con los grandes ejecutivos de las empresas de Canadá y Estados Unidos, que son fundamentales en Chile, para explicar los procesos de transformación y explicar también su visión económica y cómo él quiere trabajar en las transformaciones sin pausa pero sin prisa. Yo siempre repito esa palabra del presidente porque me parece que ilustra muy bien la urgencia de las transformaciones, pero también la necesidad de hacerlo paso a paso para dar certeza a los inversionistas. Y creo que es muy importante porque de verdad, y yo lo vi con mis propios ojos, que ayudó a matar fantasmas, a derribar mitos, y ahí también el rol del ministro de Economía también fue fundamental. Él tuvo también reuniones bilaterales con muchos empresarios. Creo que es muy importante dialogar con las empresas y los inversionistas extranjeros para explicar en qué estamos, y la mejor manera es que lo haga el propio presidente, el ministro de Economía, y en mucho menor medida yo misma como canciller. Ya, eso con los empresarios, con los inversionistas, canciller, pero el presidente varias veces ha dicho y se ha confesado como profundamente latinoamericanista, y hay un país con el cual hoy día tenemos una relación que no sé, usted calificará, digamos, me refiero a Brasil, donde su presidente demoró 4 días en saludar el triunfo del presidente Boric, donde todavía después de 3 meses no se da el agreement, el acuerdo para la nominación de un embajador de Chile ante Brasilia. Primero, ¿cómo calificaría usted el actual estado de las relaciones con Brasil? Yo creo que el tema se ha centrado en el tema de la ratificación del embajador y la diferencia ideológica entre el presidente Bolsonaro y el presidente Boric, pero yo aquí quiero recalcar que más allá de eso, no es innegable que hay diferencias ideológicas fundamentales. Chile sigue trabajando con Brasil. Nosotros desde la Cancillería tenemos un conjunto de iniciativas conjuntas, han ido parlamentarios a Brasil, es decir, la relación bilateral continúa a nivel de empresarios, a nivel de parlamentarios y también a nivel de Cancillería, y eso va a seguir existiendo más allá de las diferencias de los propios presidentes. Aquí se trata también de una política exterior entre Estados y nadie puede negar la importancia que tiene Brasil como un socio estratégico en la región. Ya, pero desde ese punto de vista, entonces, parece adecuado haber primero filtrado, digamos, de alguna parte se filtró el nombre de Sebastián de Polo como el candidato que Chile tenía para asumir la embajada en Brasil, pero yo no sé si parece adecuado nombrar a una persona que ha considerado que Bolsonaro es el inicio del fascismo
o que Bolsonaro es el Trump brasileño. Son declaraciones de Sebastián de Polo en sus redes sociales. En primer lugar, yo no me voy a hacer cargo de las filtraciones de la prensa, se comprenderá. Nosotros no filtramos los nombres a la prensa. Todo el tema de los nombramientos de embajadores nosotros lo hacemos de manera reservada, precisamente para evitar que los países se ofendan, porque en el fondo porque las filtraciones hacen que los países se enteren de eventuales nombres antes de que nosotros ni siquiera conversemos. Entonces yo no me voy a hacer cargo de esas filtraciones. Claramente no vienen desde Cancillería, no sé de dónde salieron. Y en segundo lugar, es una decisión del presidente, el nombramiento del embajador es una facultad exclusiva del presidente, y esa es una decisión que él toma a la luz de distintas prioridades políticas que él da en su momento. Canciller Antonia Urrejola, ¿cuáles son de aquí en más las prioridades que ya están definidas evidentemente en un marco global en el programa de gobierno y lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric? Pero se lo pregunto particularmente por el tema de los países vecinos, en medio de una crisis migratoria, que fue el tema también allá en la cumbre de Los Ángeles, pero en medio de una crisis migratoria cuando las conversaciones con Perú, con Bolivia particularmente, han sido débiles y han estado al debe incluso en esto de devolver a algunas personas a sus países de origen. ¿Cómo avanza esa conversación a nivel de la Cancillería, insisto, cuando la crisis migratoria solo se agudiza? Es decir, la crisis migratoria no sé si se ha agudizado respecto de Chile, no tengo los números, es un tema que está viendo el Servicio de Migración del Ministerio del Interior. Nosotros estamos en coordinación con ellos, esta semana yo me voy a juntar con ellos, pero más allá de eso, en el marco de la cumbre, por eso son tan importantes las cumbres, el presidente se reunió con el presidente de Argentina y su equipo, como también con el presidente de Perú y su equipo, y entre los temas que vimos, por ejemplo, con Argentina, es el intercambio energético entre Chile y Argentina, gas por electricidad, que me parece que es un anuncio muy importante. Con Perú vimos el tema migratorio y cómo poder trabajar de manera más cercana entre las autoridades consulares, un tema que estamos trabajando con Perú, y no fue el presidente de Bolivia, pero yo sí me reuní con el canciller de Bolivia y su equipo, donde uno de los temas también fue el tema migratorio, donde vamos a retomar las conversaciones que habían previamente en esta materia, como además vamos a retomar una hoja de ruta con una agenda positiva. Tuvimos una reunión muy positiva con Bolivia. Hemos acordado un conjunto de temas de cómo vamos a empezar a trabajar para hacer una agenda positiva, y ahí está el tema migratorio. Por eso son tan importantes las cumbres. Usted me preguntaba al inicio de esta entrevista por qué estas cumbres. Yo le acabo de dar el ejemplo de 3 bilaterales donde hablamos de uno de los temas que es fundamental hoy día para Chile, que es el tema migratorio, como también un tema que salió mucho, que es el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Otro tema que los países debemos enfrentar de manera coordinada. Entonces creo que las cumbres también sirven para este tipo de temas como lo que usted me ha planteado. Es deseo de Chile, a propósito de la cumbre, canciller, se dijo en los últimos días que a propósito del error del presidente en el lanzamiento del acuerdo por los océanos, había quedado al descubierto, se había quedado de manifiesto una lucha de poder entre usted y la jefa del segundo piso, Lucía Damet, sobre quién es la principal asesora en relaciones internacionales. Se habló incluso de 2 versiones o 2 políticas exteriores de Chile. ¿Cómo responde usted a eso? Lo primero, que yo no voy a responder a un artículo de un medio digital que habla de fuentes anónimas, no me voy a hacer cargo de las fuentes anónimas. En segundo lugar, la canciller de Chile soy yo, y quien lleva las relaciones, quien fija las relaciones internacionales del presidente de la República a través de la Cancillería. Y Lucía Damet es jefa asesora, a ella le toca ver un conjunto de temas, no solo el tema obviamente de la cumbre que vimos ahora, a ella le toca coordinar toda la agenda del presidente. Por lo tanto, la verdad es que creo que estas son donde se busca problemas donde no los hay, frente a una cumbre que fue realmente exitosa para el presidente y para la política exterior chilena. Yo sé que usted ha explicado en esa reunión de los océanos, canciller, que las palabras del presidente Boric fueron, dijo usted, un lapsus, incluso lo calificó de insignificante, pero hay quienes insisten en que acá esta situación podría, de todas maneras, más allá de la convocatoria del presidente al G20 y todo lo que usted ha explicado durante el fin de semana, generar ciertamente un momento a lo menos incómodo, cuando además hay quienes sostienen que el presidente en esa instancia tampoco, por ejemplo, le agradeció a la expresidenta Bachelet, que fue la verdadera iniciadora, junto con John Kerry y con el canciller Heraldo Muñoz, del tema de los océanos hace ya un tiempo, digamos. No hubo ahí una falta de delicadeza, en definitiva, respecto de reconocer, de conocer un poco también quién estaba allí presente.
A ver, yo lo del lapsus ya lo expliqué y cuando digo que es insignificante, quiero de verdad ilustrarlo. Ese mismo día, el senador Kerry, yo le digo senador, ya sé que no es senador, pero uno se hace como a la presidenta, uno le dice presidenta, aunque ya no lo es. Él mismo me pidió una bilateral. Yo sinceramente pensé que era para hablar de lo que había ocurrido en la mañana y no, era para insistirme en la importancia de la participación del presidente en la reunión del G20 que va a ser este viernes virtualmente. Y luego pidió una reunión con el presidente Boric al día siguiente y esto no fue tema, al contrario, esa reunión bilateral del presidente con Kerry fue pedir el liderazgo de Chile en la reducción de las emisiones de carbono, en la promesa de metano, que es reducción de las emisiones de metano, en que Chile se hiciera parte de un Green Shipping Challenge se llama, que es sobre la reducción de emisiones de transporte marítimo internacional, es decir, una agenda positiva. Ese mismo día el presidente tuvo la bilateral con el presidente Biden, otra agenda positiva, donde esto tampoco fue tema. Lo quiero decir con toda franqueza, no fue tema y no está siendo tema en la relación bilateral. Al contrario, fue una relación fácil, fue una relación fluida. Yo tuve esta reunión con el senador Kennedy, tuve reunión con el ex senador Chris Dodd, que fue como el enviado especial del presidente Biden, posterior a todo eso, donde conversamos de lo bueno de la visita, y lo que usted me menciona de la ex... ¿Sí? Estábamos con ahí sí. Sí, yo ese mismo día, por ejemplo, le dejé un mensaje a Alex Canciller diciendo que no habíamos acordado mucho de él en este tema, y el presidente, cuando terminamos la gira, en la conferencia de prensa, agradeció a todos quienes nos antecedieron en los distintos temas que vimos en la cumbre, y se estaba refiriendo, quizás no lo dijo explícitamente, pero él tiene muy claro que el tema de los océanos se inició bajo la administración de la expresidenta Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz. Ministra de Relaciones Exteriores, canciller Antonio Rejola, muchísimas gracias por esta conversación con lo que queda del día aquí en Cooperativa. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, igualmente.